Es cómodo no cuestionar, pero esa comodidad te mantiene limitada en un rumbo que te genera ansiedad o insatisfacción. Bienvenidas a Creencias en Velocidad Crucero. Mi nombre es Sabrina, soy terapeuta en linaje femenino y este espacio es para compartir experiencias, herramientas, técnicas de trabajo y sobre todo lo que nos pasa en la vida diaria. En este episodio piloto les quiero compartir cómo llegué hasta acá, por qué estoy acá en esta profesión, por qué estoy haciendo este podcast, por qué le dedico mucho tiempo a los cambios de perspectiva. A los 15 años me diagnosticaron epilepsia. Me dijeron que era una enfermedad que no tenía cura, que era una enfermedad la cual tenía que consumir una medicación para toda la vida y que no había otra opción. Obviamente que en ese momento era la adolescencia y yo realmente toda esa información la incorporé como única opción y también fue una información que me fue acompañando en cada situación que fui viviendo a lo largo de todos esos años, porque esta información siempre era un bloqueo para cada paso que daba. Entonces, cada situación que yo iba viviendo siempre estaba esta enfermedad bloqueándome. Como acá estamos hablando de creencias, esta información se incorporó como una creencia que hasta hace 4 años que ya la borré definitivamente, ya no está más en mi vida, pero sí la tengo presente porque gracias a toda esa experiencia que yo viví en todos estos años, pude aprender un montón de técnicas, pude aprender un montón de perspectivas, cambios de realidad, pude estudiar muchísimo para poder acompañar a otras mujeres también en este proceso. Y eso me parece que fue lo más nutritivo y pude agarrarme de todo ese dolor, de todos esos miedos, de todas esas angustias para salir adelante y lo mejor de todo es que ayudar también a otras personas. Así que, bueno, en este momento estoy haciendo terapia de linaje femenino, donde descubrí también que hay muchas herramientas entre las líneas de las mujeres que se van transmitiendo y que la información tiene una carga de energía distinta a la de los hombres. Y con esto trabajo mucho porque realmente encontramos en profundidad las creencias que nos están limitando, los patrones que repetimos y historias más arriba de otras mujeres, de nuestras madres, de nuestras abuelas, de nuestras bisabuelas, que por ahí no conocíamos, pero haciendo ejercicios empiezan a salir a la luz y uno empieza a entender un poco más. Este es un pequeño resumen que estoy haciendo ahora para que me empiecen a conocer un poquito más, pero este es un espacio donde juntas vamos a poder ir creciendo, vamos a poder ir ayudándonos a aprender diferentes técnicas y es un lindo espacio para compartir también experiencias de la vida diaria, no solamente tan en profundidad o tan científicamente, sino de los que nos pasa en el día a día. Ahora que les estoy comentando un poquito más sobre mi vida, creo que se pueden empezar a dar cuenta porque este podcast se llama Creencias en Velocidad Crucero. Yo creo que la mayor parte de mi vida viví en velocidad crucero. Creo que las creencias que todas tenemos nos frenan un montón hasta que podemos identificarlas, pero nos acompañan obviamente en el día a día para poder hacer nuestro camino, pero muchas veces también ese camino que estamos haciendo no es el que queremos. Entonces ahí empezamos a chocarnos con distintas paredes eh, y empiezan los bloqueos, obviamente, empezamos a frustrarnos, a enojarnos, a sentirnos mal, pero aún así, aunque nos sentimos mal y aunque estamos frustradas, seguimos por ese camino. Seguimos eligiendo inconscientemente esa comodidad, que en realidad no es cómoda, obviamente, esa comodidad que no nos gusta, pero también es una realidad conocida para el inconsciente y es una realidad que no nos animamos a dejar. Y muchas veces hacemos un montón de cosas para poder cambiar esa realidad. Pero el tema ahí está en que nosotros tenemos que encontrar cuál es la creencia, cuál es la raíz que está tan fuerte que no podemos con ese bloqueo. Nosotros tenemos que identificar eso y para identificarla hay que indagar sobre la historia de la familia, hay que indagar sobre los conflictos, sobre los patrones, sobre las creencias limitantes, sobre cosas que se ocultaron.
ahí está la base de todo el bloqueo que nosotros estamos viviendo en la realidad. Si no nos animamos a ir por ese paso, nos va a costar mucho llegar al objetivo que queremos. Y muchas veces también decimos que queremos llegar a un lugar, pero solamente nos quedamos con eso, con el decir, con la frase de quiero ir o quiero lograr, pero nunca hacemos nada por eso. Pero a su vez nos quejamos todo el tiempo porque no tenemos eso que queremos. Entonces entramos en un bucle mental donde queremos algo, decimos que lo queremos, nos quejamos porque no llegamos, pero tampoco hacemos algo para llegar. Ahora, ¿de qué forma podemos salir de ese bucle? ¿Cómo hacemos? Siempre es la pregunta que siempre está dando vuelta. Siempre está esa pregunta dando vuelta. ¿Cómo hacemos para salir? Bueno, lo principal es observando nuestros pensamientos. Enfoquémonos en nuestros pensamientos. ¿Qué pensamientos recurrentes tenemos en el día a día? ¿Cómo nos tratamos a nosotras mismas? ¿Qué tiempo nos dedicamos? ¿Tomamos un tiempo para estar en silencio? ¿Entrenamos? ¿Hacemos alguna meditación? ¿Leemos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿De qué forma alimentamos nuestros pensamientos? Porque ese también es un punto clave para poder saber, para poder entendernos, para poder entender los mensajes de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo todo el tiempo nos habla, todo el tiempo, con síntomas, con pequeñas señales. Bueno, yo me especializo mucho en lo que es la ansiedad, así que trabajo mucho con eso y ese es el llamado de atención número uno del cuerpo, es el mensaje que todo el tiempo nos está dando. Y nosotros no terminamos de aprender a identificar ese mensaje. Entonces los llamados de atención van pasando, se van sumando y llega un día donde colapsamos. Colapsamos en ataques de pánico y ya después colapsamos en síntomas mucho más graves que nos llevan a enfermedad. No me quiero poner tan drástica, pero bueno, empezamos siempre con el primer llamado de atención, que es alguna molestia en el cuerpo, leve, pequeña, pero nosotros no le damos importancia y la dejamos pasar. Entonces tenemos que frenarnos ahí. Tenemos que hacer un freno, sacar la velocidad crucero y animarnos a mirar un poquito más adentro. Animarnos a mirar la historia. Empezamos a hacer una autoindagación. ¿Qué nos pasa a nosotras? ¿Para qué lado queremos ir? ¿Qué camino queremos elegir? ¿Qué nos pesa? ¿Qué nos genera angustia? ¿Qué nos genera miedo? Hay que poner en la mesa todas esas respuestas. Hay que armar como un mapa mental para poder identificar nuestra realidad, para saber bien qué nos está pasando, qué no nos animamos a hacer y por qué. Entonces, esa es una buena forma, una buena estrategia para poder acomodar los pensamientos. Y de ahí en más vemos para dónde seguimos. Pero lo principal es el orden de los pensamientos y el trato con una misma. Como les decía anteriormente, yo creo que siempre estuve en velocidad crucero desde la adolescencia en adelante porque tengo como recuerdos o imágenes que siempre iba como por el mismo camino, siempre haciendo lo mismo, ¿viste? En modo repetición. Y cuando uno está en modo de repetición, sin tomar ningún tipo de decisión que cambie la realidad, eso es estar en velocidad crucero. Es estar en piloto automático. Nunca frenaba para indagar, nunca frenaba para hacer una reflexión. Obviamente que en ese momento yo no tenía estas herramientas, mi entorno tampoco las tenía, entonces todo íbamos para el lado de la medicina tradicional. Pero hoy en día sí salí de esa velocidad crucero, ya hace varios años, y encontré respuestas y respuestas realmente muy profundas que me hicieron entender de dónde viene todo este conflicto. Si bien no hay una sola respuesta para ningún conflicto, por lo general hay varias y uno tiene que ir armando como su propia respuesta. Eh, pero gracias a toda esta información, hoy puedo ver las cosas de otra manera y realmente no me siento culpable, no siento miedo, no siento angustia. Lo único que sé es que viví situaciones, aprendí, saqué el mensaje y ahora estoy transitando otro momento. Esa enfermedad no es una enfermedad que me define hoy en día, fue una enfermedad que en ese momento me definía así, porque todo el tiempo me preguntaba por qué a mí, por qué me está pasando esto, por qué yo no puedo hacer lo que el resto hace. Entonces todo el tiempo me sentía distinta, todo el tiempo era como una víctima, obviamente sin saberlo, ¿no? Porque era muy chica y vuelvo a repetir que no tenía herramientas, pero de esa forma era como estaba. Entonces, de esa manera era muy difícil salir de ese lugar. Siempre iba a estar en ese lugar.
Hasta que un momento hice un clic en mi cabeza y me abrí poder, a poder aprender otras herramientas, a poder aprender otras técnicas. Comencé a probar otras terapias, que ya no era más la medicina tradicional, que me di cuenta que no me hacía ningún efecto positivo. Así que experimentando otras terapias, empecé a indagar más y más y más, y cuando encontraba respuestas iba entrando más en el tema y terminaba siendo como una novela, en definitiva, estaba leyendo como un libro. Y creo que esa es la parte más linda también, ver que toda la información que uno tiene es como una película. Y vas entrando en distintos capítulos y hasta que en un momento te das cuenta que vos misma podés escribir tu capítulo, no está todo el libro escrito ya. Y ahí es cuando tenés que tomar las decisiones por vos misma y empezar a respetarte. Lo que querés, decís que sí, y lo que no querés, decís que no. Muchas personas no te van a entender, pero eso ya es un problema del resto. Lo importante es que acá cada una haga y decida lo que quiera para su bienestar. Eso es lo principal. Pero más allá de todo, quiero destacar que estar en piloto automático no te lleva a crear momentos de felicidad, porque en realidad vos estás repitiendo historias de las generaciones anteriores, estás repitiendo patrones, estás repitiendo creencias, y vos no sos la misma persona, vos no sos tu mamá, vos no sos tu abuela, así que es momento también de soltar esos cables, de soltar esa información, porque te vuelvo a repetir, vas a caer en quejas, vas a caer en miedos, vas a caer en conflictos que no los vas a entender. ¿Y por qué no los vas a entender? Porque no son tuyos. Vas a caer en miedos que no son tuyos, son heredados. Entonces, ahí es cuando te vas a dar cuenta que estás repitiendo una historia. Cuando ahora observes tu realidad y veas algo que no te gusta, mira a tu mamá, mira a tu abuela, cómo lo vivieron ellas, porque vas a ver que estás repitiendo. Vas a ver que estás repitiendo la misma historia. Pero todavía está a tiempo de cambiarlo, obvio. Todavía hay tiempo para escribir de nuevo, para escribir ese capítulo nuevamente. Podés reprogramar esa creencia, pero lo importante es que vos te animes a hacerlo. Lo que sí quiero decirte que este proceso no fue un proceso corto, no fue un proceso de pura felicidad, obviamente que no. Es un proceso bastante largo, no te voy a mentir, pero yo creo que cuando entras en este camino, cuando empezás a transitar estos procesos, no hay vuelta atrás. No querés volver a la otra realidad, no querés volver a ese modo automático donde el resto te dice lo que tenés que hacer, donde vos realmente eh, decís que sí a cosas que no querés. Me parece que una vez que salís de ahí ya cambia tu forma de ver, te empezás a dar cuenta que te sentís mucho mejor, que dejaste un montón de mochilas, de cargas heredadas y realmente te sentís mucho más liviana, mucho más relajada y hasta te valorás mucho más, por supuesto, te valorás. Eso es algo que no, creo que no nos enseñan mucho, a valorarnos primero nosotras mismas. Y acá está el riesgo de la felicidad automática. Acá es cuando arranca la indagación de la realidad que cada uno tiene, de lo que estamos viviendo, de las decisiones que estamos tomando. Este espacio es para eso. Este espacio es para salir de esa comodidad, para cuestionar todo lo que nos esté pasando, todo lo que estemos viviendo en nuestro día a día. Y lo más importante es para hacerlo juntas, porque entre todas es más fácil. Mientras podamos compartir nuestras experiencias, nuestros conflictos y obviamente de qué forma solucionamos cada conflicto, acá lo vamos a estar viendo, acá lo vamos a estar conociendo más en profundidad, porque esa es la única forma también de poder salir adelante, de poder hacer todo más liviano, que cada proceso sea un poco más lindo, que no todo sea traumas, shock emocionales, sino que tengamos herramientas y que podamos compartir experiencias para que las que están escuchando sepan que hay posibilidad de que sea todo más fácil. Hay un montón de técnicas para que una no repita patrones, hay muchas técnicas para reprogramar, hay muchas técnicas para entender que lo que estamos viviendo lo podemos cambiar. Y de un día para el otro, sí, lo podemos cambiar de un día para el otro,
podemos empezar a practicar un montón de ejercicios para que se cambien las cosas y se cambien rápido, no que tengamos que estar en un proceso de un año, pero bueno, siempre y cuando cada una también esté dispuesta a realizar la práctica. A mí me llevó años realmente hacer el cambio, llegar al objetivo que quería. Era obviamente salir de ese estado de enfermedad continua, pero también sé que si hubiese encontrado estas herramientas, si alguien me hubiese enseñado estas técnicas, lo hubiese logrado mucho antes. Pero bueno, como el universo también es sabio, obviamente que tenía que vivir todas estas situaciones, pasar por todas estas experiencias para hoy poder compartirlas a ustedes, todas estas técnicas, las herramientas, para poder acompañarlas en mis sesiones, en mis charlas, para poder hacerles ver las creencias que les están limitando, para poder mostrarles otras perspectivas, que esa es una herramienta muy buena y la verdad es que estoy teniendo mucha facilidad para poder identificarlas y poder acompañarlas en este proceso. Espero que mi historia te sirva como motivación para que también puedas resolver tus conflictos, para que te sientas parte de esta comunidad que está empezando ahora, para poder encontrar tus creencias, tus patrones y salir de esa velocidad crucero. Te veo en el próximo episodio.